Continuamos con el tercer audio de El surgimiento de la psicoterapia, debates en torno al hipnotismo y la sugestión, y estamos terminando el punto 4, que es los antecedentes de la escuela de Nancy, Ambroise Liebelt. Dado que las sugestiones pueden realizarse mientras el sujeto está despierto, el sueño hipnótico deja de ser el componente principal del hipnotismo. Este papel lo ocupa ahora la sugestión. Esta idea de Liebelt va a constituirse en el núcleo conceptual de los argumentos de Nancy en su disputa con Salpeter. En su primer libro, publicado en 1866, Liebelt sostuvo que el sueño hipnótico y los llamados estados análogos son fenómenos psíquicos normales y que el verdadero agente de esos fenómenos es el pensamiento del hipnotizado, aun cuando llegó a admitir la existencia de ciertas variaciones entre los individuos en relación a su predisposición a ser sugestionados. Liebelt juzgó que esas diferencias individuales se mantenían dentro de parámetros normales. La primera edición de su primer libro pasó completamente desapercibida hasta que, en 1882, fue rescatada del olvido por Bergheim y la escuela de Nancy, en el momento en que daba comienzo a enfrentamiento con Charcot. Uno de los grandes aportes de Liebelt fue su formulación explícita de una terapéutica moral, es decir, de un tratamiento de las enfermedades por medio de métodos psíquicos y basado en la sugestión verbal. Esta terapéutica encontraba su fundamento en una teoría psicogenética de las enfermedades. En efecto, en su segundo libro, Terapéutica Sugestiva, en 1891, afirmó que así como algunas enfermedades tienen un origen moral o psíquico, la sugestión verbal puede ser utilizada como una terapéutica, ya que los cambios psicológicos que ella produce en la mente del enfermo tienen efectos corporales. El componente fundamental que permite esclarecer el comienzo de una enfermedad de origen moral es para Liebelt la formación de una idea fija persistente, cuando el sujeto se encuentra en un estado análogo, por lo general llegado a situaciones emotivas, súbitas o continuas. Esa idea fija tiene efectos sobre el cuerpo, desde la simple dispepsia hasta el cáncer. Surgen una pléyade de enfermedades, ecos amplificados de la acción del pensamiento. El proceso de curación se produce mediante un mecanismo similar, pero contrapuesto, al que actúa en la aparición de enfermedades de origen moral. Se trata de suplantar la idea fija, morbosa, por la idea de la curación. En otras palabras, el tratamiento sugestivo de Liebelt consiste en instaurar en el enfermo una nueva idea fija que desplace a la idea fija patogénica. Por un camino paralelo, Liebelt llegó a un planteo similar al realizado en Gran Bretaña por Carpenter y Tuck, una concepción psicogénica de la enfermedad y la formulación de un tratamiento psíquico. Apartado 5. La elucidación neurológica de la histeria en la obra de Jean-Martin Charcot. A través de Charcot aprendemos un momento histórico muy particular y con ello el tipo de dificultades con las que nos topamos para esclarecer lo que sería el dominio de la neurosis en su acepción contemporánea. En este apartado abordaremos algunas cuestiones relacionadas con el encuentro. La obra de Charcot, de los fenómenos de la hipnosis, de la histeria y de ese nuevo modelo de funcionamiento nervioso que postulan los neurofisiólogos del siglo XIX. Para ello, vamos a presentar someramente las investigaciones efectuadas por Charcot sobre la histeria y el hipnotismo, hasta el momento en que se enfrenta con la escuela de Nancy. En los siguientes apartados nos detendremos en los postulados sostenidos por las escuelas de Nancy, conducida por Bergheim, para finalmente desarrollar la famosa polémica que esta última sostendrá con la escuela de Salpeter liderada por Charcot.
Jean-Martin Charcot, 1825-1893, debe en gran medida su notoriedad póstuma al papel que el propio Freud le otorgó en la genealogía del psicoanálisis. Pero la fama, así conseguida, tiene un precio muy alto. En general, las referencias a Charcot han sido realizadas buscando destacar las continuidades y rupturas entre su obra y la de Freud, en lugar de procurar reconstruir la lógica propia de sus investigaciones. Como señala Marcel Gauchet, Charcot ha sido presentado como un poseedor de la verdad y el paradigma del error, como un precursor del descubrimiento freudiano y el que no comprendió nada de la histeria, el que descubrió aquello que sin saberlo había previamente puesto allí. En definitiva, todos estos abordajes se deslizan por el camino sin salida que va desde la celebración equívoca al enjuiciamiento inútil. Es importante señalar la responsabilidad que le cabe a Freud en la formación de estas dos formas de acercarse a la obra de Charcot. Por un lado, los reiterados homenajes que le rinde alimentan la figura del precursor. En efecto, además de la traducción al alemán de algunas de las Lektions de Charcot, Freud le atribuye la prioridad en la formulación de algunas nociones centrales para el psicoanálisis: elaboración psíquica inconsciente, complejo de ideas inconscientes, conciencia oficial, etc. Por otro lado, la insistencia con que Freud remarca en la necrología que escribe a la muerte de Charcot el elemento visual de su clínica, su incapacidad para escuchar la histeria, alimenta la segunda. Según Gleisswein, Charcot puede ser considerado en varios aspectos como un hombre bisagra. En primer lugar, en el plano del saber médico, Charcot es el último gran representante de la perspectiva anátomo-patológica, pero al mismo tiempo incorpora los últimos desarrollos de la neurofisiología, con su perspectiva funcional. Cuadro 6. Heredé hace 15 o 20 años este servicio y desde los primeros momentos he sido testigo de ataques histeroepilépticos semejantes. Yo procedía con la mayor circunspección en mis diagnósticos, pues no podía comprender que tales hechos no figuraran en los libros. Pensaba cómo me arreglaría para poder describirlos tal como se presentaban al natural. En este momento solo veía confusión y la impotencia a que me veía reducido me causaba cierta irritación. Pero un día, y por una especie de intuición, me dije que al fin y al cabo se trataba siempre de lo mismo, y llegué a la conclusión de que me encontraba ante una enfermedad especial, la histeria mayor. Deseo mostrarles que no hay una sucesión de ataques que pasan, sino un ataque que se desarrolla. Advertirán ustedes que estoy empleando el método de los tipos. El tipo contiene lo más completo que hay en la especie. Luego, tal como acontece en todas las enfermedades nerviosas, es necesario aprender a discernir el tipo correspondiente. El periodo epileptoide puede faltar y el ataque comienza bruscamente por los grandes movimientos. A veces pueden faltar los grandes movimientos y entonces todo comienza con las alucinaciones y el ataque sobreviene enseguida. Existen unas 20 variedades, pero si conocen la clave reconstruirán rápidamente en la mente el tipo correspondiente y al cabo de un tiempo también dirán que a pesar de la inmensa variedad aparente de fenómenos, se trata siempre de lo mismo. Esta cita es de Jean-Martin Charcot y continúa el texto de Delquet. En segundo lugar, es uno de los principales protagonistas de la transformación del viejo hospicio en un hospital moderno. La reforma de su servicio en la Salpêtrière, inicialmente un depósito de enfermos crónicos, situado en el lugar más bajo de la escala jerárquica de los servicios médicos, hace de él un servicio modelo, con reputación mundial en el terreno de las enfermedades neurológicas y uno de los principales centros de enseñanza.
En tercer lugar, ocupa un lugar central en la transformación durante el siglo XIX de la concepción de la histeria. Con Charcot, esta patología deja de ser interpretada como una enfermedad exclusivamente femenina, para adquirir el estatuto de una enfermedad neurológica. Esta transición abre la puerta a nuestra moderna concepción de histeria psíquica desfeminizada. En cuarto lugar, en los últimos trabajos de Charcot comienza a esbozarse un nuevo modelo de funcionamiento mental. Ante la imposibilidad de dar una explicación cabal de la histeria con los recursos del modelo anátomo-patológico, Charcot postula como explicación de la histeria una lesión no observable en el terreno anatómico, pero cuyos efectos son observables e identificables objetivamente. Antes de comenzar sus investigaciones sobre la histeria y la hipnosis, Charcot se había forjado una gran reputación como neurólogo a partir de su trabajo con enfermedades asociadas a lesiones anatómicas, como la esclerosis múltiple y la localización de lesiones de enfermedades del cerebro y de la médula. Todos estos estudios habían sido llevados a cabo desde un enfoque fundado en el modelo anátomo-patológico. La medicina anátomo-patológica se había caracterizado por colocar a la lesión en el centro de la elucidación clínica. Sus postulados básicos eran la localización y la reducción a lo anatómico. Es desde esta perspectiva que Charcot emprende el análisis de la histeria y el hipnotismo. Estos trabajos van a constituir la culminación de la etapa anátomo-clínica para dar lugar a una perspectiva basada en la noción de psicogenia. En 1870, Charcot se hace cargo de un servicio en la Salpêtrière que alojaba enfermas de epilepsia y de histeria. A partir de ese momento, comienza un trabajo minucioso para delimitar y separar los cuadros clínicos de la epilepsia y de la llamada histeroepilepsia, histeria mayor o gran histeria. Una de las ideas fundamentales de Charcot acerca de la histeria es que se trata de una enfermedad cuya característica singular es la de parecer una enfermedad orgánica. En el caso de la llamada histeroepilepsia, la histeria es lo que designa al cuadro y la epilepsia es la forma en que este cuadro se manifiesta. En otras palabras, la histeria toma la apariencia de epilepsia. Siguiendo el método anátomo-patológico, busca comprender un cuadro clínico típico, regular e invariable, una forma completa de la enfermedad que apruebe a todos los elementos sintomáticos posibles. Lo que se desprende de esta búsqueda de una forma ideal de la histeria es que ésta tendría características universales, más allá de las múltiples formas en que se manifiesta. Una vez establecido el cuadro típico, es necesario descomponerlo e identificar el lugar donde se ubica la lesión causal. Las particularidades de la histeria desafiaban estos preceptos, su fenomenología multiforme y la dificultad para diferenciarla de las simulaciones y de algunos cuadros neurológicos, como la epilepsia, por ejemplo, habían hecho imposible hasta el momento la caracterización de un cuadro clínico típico y regular. También habían resultado infructuosos todos los intentos por identificar una lesión anatómica específica que aplicara el cuadro. La escuela de Salpêtrière se dedicó por completo a resolver estas dificultades. Se buscaron los signos que permitieran diferenciar a la histeria de las enfermedades orgánicas y de las simulaciones, y con esos signos se describieron cuadros típicos y regulares con periodos y fases características. En el cuadro clínico típico o gran histeria, 4 periodos se suceden, con la regularidad de un mecanismo perfecto. El primer momento es el epileptoide, el segundo es el de los grandes movimientos, el tercero es el de las actitudes pasionales y el cuarto el del delirio terminal. Todo cuadro tipo o ideal de histeria
debe mostrar la sucesión de estos 4 momentos, siempre en el mismo orden. Sin embargo, la gran histeria, con sus 4 periodos, es poco frecuente. La que aparece con mayor asiduidad es la histeria menor, en la cual no se presentan las 4 fases, sino que puede faltar alguna de ellas. En lo que respecta a la cuestión etiológica, Charcot considera que la histeria es causada por un trastorno del sistema nervioso de carácter degenerativo hereditario. Pero ante la imposibilidad de identificar una lesión anatómica específica y localizada, Charcot sostuvo que esta patología debía implicar una anormalidad neurodinámica, es decir, un trastorno fisiológico del sistema nervioso y no una lesión anatómica destructiva. Esta caracterización de la histeria como enfermedad funcional o anormalidad fisiológica y no anatómica no comienza con los trabajos de Charcot. De hecho, la noción misma de neurosis fue acuñada por el médico escocés William Cullen en 1769 para designar a un conjunto de enfermedades nerviosas dependientes directamente de las perturbaciones del sistema nervioso. Desde Pinel, introductor en Francia del término neurosis, en adelante, la perspectiva anatomopatológica encontró en las neurosis un obstáculo difícil de salvar. Por un lado, los médicos anatomoclínicos no habían conseguido una ordenación nosográfica precisa y bien delimitada de ese conglomerado confuso de múltiples manifestaciones clínicas que eran las neurosis. Por otra parte, no les había sido posible demostrar la existencia de lesiones específicas, fijas y unívocas que explicaran cada uno de esos distintos fenómenos clínicos. Ante estas dificultades, muchos médicos suscribieron a la idea de que las neurosis, en especial la histeria, debían comprenderse como resultado de cambios fisiológicos en el sistema nervioso. Una solución de compromiso fue la de sustituir para las neurosis la explicación basada en la localización de una lesión anatómica precisa por la hipótesis de la existencia de una localización funcional. De esta manera, era posible mantener para las neurosis una posición consecuente con los postulados localizados del modelo anatomopatológico, puesto que se trata de enfermedades cuya causa física se encuentra en la alteración de una función orgánica, eludiendo el problema de no hallar lesiones anatómicas comprobables. Con Charcot, la noción de localización funcional se transformará en lesión dinámica, de carácter transitorio. Acá hay otro cuadrito, que es el cuadro 7, que dice: me parece que la gran cuestión de las neurosis, esencialmente fisiológica por naturaleza, no ha sido por lo general comprendida de forma que, bajo la denominación de neurosis, se han reunido confusamente todas las afecciones de causa material desconocida. Hay que comprender que es necesario recurrir a la fisiología patológica para aclarar la teoría de las neurosis. Creo que es racional definir a la neurosis como una enfermedad cuya localización evidente, a juzgar por los síntomas, reside en algunas partes del sistema nervioso sin alteración visible del mismo. Esta cita es de Achille Louis Fauville de 1834 y continúa del cueto. A partir de 1880 se produjeron en la Salpêtrière un conjunto de reformas institucionales. Entre ellas se produce la apertura del consultorio para la atención de enfermos nerviosos hombres. La concepción de la histeria como resultado de un trastorno hereditario del sistema nervioso fue un primer paso en la neurologización de una enfermedad considerada tradicionalmente como típicamente femenina. La apertura de este servicio para el tratamiento de casos de histeria masculina viene a reforzar ese proceso de neurologización y desfeminización de la histeria.
Desde 1882 hasta 1893, la doctrina de la Salpêtrière sobre la histeria incorpora algunas novedades. Una de ellas es colocar en el centro de la terapéutica psíquica de las neurosis al aislamiento. El tratamiento psíquico-moral de la histeria, sostiene Charcot, se compone de 3 medidas esenciales. Primera, el alejamiento del lugar donde se ha desarrollado el histerismo. Segundo, separación respectiva de las personas atacadas. Y tercero, supresión de todas las visitas de parientes o amigos. Propone también como uno de los complementos del aislamiento en el tratamiento de las neurosis la utilización de argumentos persuasivos para desalojar a las ideas fijas que están en la base de algunos de los síntomas histéricos. La otra gran novedad en la obra de Charcot la constituye su consagración al estudio de las parálisis psíquicas o histerotraumáticas. Hasta 1882, las investigaciones de Charcot estuvieron abocadas a la delimitación y explicación de la histeroepilepsia. A partir de esa fecha, el estudio de las parálisis derivadas de traumatismos va a ocupar el centro de la escena. Los nuevos desarrollos sobre las parálisis histerotraumáticas están muy ligadas a las investigaciones sobre el hipnotismo que Charcot venía realizando desde los últimos años de la década de 1870. Coherente con los postulados de la perspectiva anatomopatológica, la escuela de Salpêtrière se dedicó al estudio de los fenómenos hipnóticos con las mismas herramientas que había empleado para la investigación de la histeria.